Hola, buenos días a todos. Anaí y yo les vamos a hablar sobre el experimento de Frank Hertz. El objetivo principal de esta práctica es registrar la curva de corriente contra voltaje máximo para el neón. También buscamos estimar la constante de Planck mediante el estudio de energía cuantizada del átomo. Como antecedentes tenemos los modelos atómicos anteriormente propuestos por Rutherford, en donde se reconoce la presencia de una carga positiva en el núcleo, pero falla al explicar la órbita del electrón alrededor de este. Después, Bohr propuso este modelo y propone la cuantización de las órbitas de los electrones y explica los espectros de emisión para algunos elementos, pero falla al no explicar el colapso resultado de la emisión energética de los electrones al moverse y no aplica para elementos más pesados. Y de esta forma, en 1914, Frank y Hertz deciden investigar las energías de ionización para el átomo de mercurio y demuestran la existencia de niveles de energía discretos en los átomos que implican su excitación por colisión con electrones de baja energía. Cabe mencionar que los niveles deducidos del bombardeo coinciden con las líneas espectrales propuestas por Bohr. Aquí encontramos los materiales que fueron utilizados. Y para entender la importancia de este experimento, se propone el siguiente arreglo experimental. Antes de adentrarnos en lo que sucede respecto a los electrones, vamos a mencionar el porqué de estas tres fuentes. La primera diferencia de potencial se utiliza para calentar el filamento y así liberar los electrones del metal. Ponemos una segunda fuente que vamos a incrementar de 0 a 40 volts para acelerar los electrones en esta región, ya que la terminal positiva de esta fuente atrae a los electrones cargados negativamente y los acelera a la rejilla. La tercera diferencia de potencial de 1.5 volts carga negativamente al colector por esta terminal y hace un potencial de frenado en esta región, ya que su carácter negativo repele a los electrones y les resta energía cinética. Bueno, entonces, más a fondo, vemos que los electrones emitidos por el filamento se aceleran en una región que es aproximadamente de 1 centímetro, y esto es por el potencial positivo de la rejilla. Luego, los electrones pueden alcanzar el colector y registrarse en un amperímetro si tienen la suficiente energía para superar el potencial de frenado que se crea aquí en medio, y este es de aproximadamente 1.5 voltios. Y bueno, a bajas energías de electrones o voltajes de aceleración se producen colisiones aquí perfectamente elásticas entre los electrones y los átomos de mercurio, en las que se conserva la suma de las energías cinéticas tanto del electrón como del átomo. Y bueno, como Fer nos va a explicar un poquito qué sucede en esta gráfica. Ok, bueno, pero antes, perdón, debido a que el mercurio es mucho más masivo que el electrón transfiere muy poca energía cinética al átomo en una colisión. Incluso después de múltiples colisiones, el electrón llega a la red, y aquí, con una energía cinética de aproximadamente E veces el voltaje, y será colectado si el voltaje de aceleración es mayor que los 1.5 voltios. Y bueno, cuando B aumenta, más electrones llegan al colector y vemos esa corriente. Va a subir. A medida que aumenta aún más el voltaje de aceleración, se alcanza un voltaje de umbral en el que se producen colisiones inelásticas en la red, donde los electrones alcanzan una energía de veces V. En estas colisiones inelásticas, los electrones pueden transferir casi toda su energía cinética al átomo, elevándolo a su primer estado excitado. Entonces, los electrones que han chocado de manera inelástica son incapaces de superar el potencial de retardo y, en consecuencia, la corriente va a disminuir. Entonces, en esta figura mostramos un gráfico de corriente a voltaje de aceleración y, como dije, que tenemos una primera caída de corriente, A, es el punto A, ocurriendo a un voltaje de umbral de un poco más de 7 voltios.
Cuando el voltaje aumenta una vez más, la región de colisión inelástica se mueve más cerca del filamento y los electrones que fueron detenidos por una colisión inelástica se vuelven a acelerar, alcanzando el colector y provocando otra subida de voltaje que va a ser B. De Y corriente. bueno, ¿mande? De corriente. Ay, no sé por qué, perdón, corriente. Y después otra caída C ocurre cuando el voltaje aumenta lo suficiente como para que un electrón tenga dos colisiones inelásticas sucesivas. Y de esta forma, un electrón excita a un átomo a medio camino entre el filamento y la rejilla, pierde toda su energía y luego se vuelve a acelerar para excitar a otro átomo en la rejilla. Finalmente, termina con energía insuficiente para ser recolectada. Aquí observamos la diferencia entre las crestas, que es equiparable en cada caso de 4.9 electronvolts, dado por la energía de un fotón. Y al calcular su longitud de onda, calculamos que está asociada a 253 nanómetros. Y sí, así Frank Hertz demostraron que la energía está cuantizada a través de la distancia entre los picos. Ok. Y bueno, esta relación la buscamos replicar y por eso relacionamos la corriente contra el voltaje y graficamos las lecturas mediante capstone y realizamos el cálculo o la determinación de los puntos máximos para cada cresta y podemos realizar la diferencia de estos potenciales, como se mostró en la figura 3. Entonces hacemos las diferencias de voltaje entre cada pico y nos queda el primero de 16.80, 34.10 y 54.60. Y así hacemos un promedio de estos, vamos a tener que, va a ser de 18.90 voltios. Entonces, dijimos que la diferencia de energía va a ser eso por la carga del electrón. Así que, si, sabiendo que el número atómico es de Z igual a 10 y la diferencia de energía ahora es 18.90 electronvoltios, utilizamos la ecuación de energía cuantizada para el modelo de Bohr y con eso podemos sacar el número n, que corresponde al salto en los niveles de energía del átomo respecto a nuestros datos. Entonces resolvemos para n y nos sale que el salto va a ser de 3 a 1. Y bueno, con esta información podemos notar que el estado inicial pues, es 3 y el inicial es 3 y el final es 1. Y podemos calcular la longitud de onda mediante la ecuación de Rydberg, que nos da un valor de 1.03 por 10 a la menos 7 metros. Y al calcular la energía para un fotón, obtenemos este valor experimentalmente y lo comparamos con el teórico, lo que nos permite calcular el error relativo y nos da del 56%. Entre las aplicaciones más notorias podemos concluir que inicialmente son teóricas y posteriormente se extienden a su aplicación en ciertas áreas pues más especializadas, y ello parte de la extensión de la teoría cuántica, que permite estudiar a los electrones, sus niveles energéticos y el estudio de la estructura de distintas especies atómicas. Bueno, para el experimento tuvimos un error de más del 50%, por lo que no es una medición muy precisa. Sin embargo, los cálculos fueron llevados a cabo de manera correcta y el análisis también. Y bueno, de esta forma podemos comprobar que la energía sí está cuantizada y las colisiones que ocurran en el experimento son inelásticas, pero creemos que las fluctuaciones electrónicas, es decir, de las fuentes de poder, ocasionaron desviaciones entre las mediciones de la distancia de los picos y por ello no tuvimos la diferencia de energía de la misma magnitud cuando nos referimos a la energía cuantizada. Bueno, esto les hizo ganar el premio Nobel y ¿qué más? Eso sería todo en esta bibliografía.